En el video de hoy vamos a ver el género dramático. A diferencia del género lírico y el género narrativo, que cuentan con un narrador y un hablante lírico respectivamente, en el género dramático no vamos a tener a nadie que nos presente los hechos, sino que vamos a tener solo diálogo entre personajes. Es decir, los personajes van a cumplir la función que cumple o el narrador o el hablante. El diálogo es el elemento diferenciador y primordial del género dramático. Tiene su origen en Grecia, en las fiestas en honor al dios Dionisio. En estas fiestas la gente, para celebrar, se disfrazaba, usaba máscaras y representaban algún elemento. Con el tiempo esto se fue estructurando de tal forma que en Grecia se comenzaron a organizar campeonatos, en palabras actuales, campeonatos del género dramático. Cada dramaturgo, cada autor presentaba su obra y se elegía al mejor cada año. Y así fue evolucionando el género dramático hasta lo que conocemos hoy en día. La característica principal del género dramático, además del diálogo, es que nos presenta un conflicto. Es decir, nos presenta a dos fuerzas que se encuentran en pugna, que se encuentran en lucha. Debemos tener en claro que el género dramático también lo vemos como una representación teatral. Ojo, no es lo mismo. El género dramático es lo que nosotros cuando lo leemos en un libro, cuando somos lectores. Pero si lo vemos como espectadores, estamos frente a una representación teatral, donde ya no vamos a encontrar a un autor como en el género dramático, sino que vamos a encontrar a un director teatral. Como dije, ya no vamos a ser los lectores, sino que vamos a ser espectadores. Si no estamos viendo la representación teatral y solo estamos leyendo el género dramático, la imaginación del lector es primordial. Imaginar la escenografía o imaginar que los personajes están actuando es muy importante para poder entender la obra que estamos leyendo. La estructura del género dramático. Primero tenemos la presentación del conflicto. En la presentación del conflicto, las fuerzas que luchan están en un equilibrio. Este equilibrio se rompe en el desarrollo del conflicto. Esto vendría siendo como la introducción en un texto. Lo que se nos muestra al principio, se nos muestran los personajes. Y luego el desarrollo de todas estas escenas se denomina desarrollo del conflicto. En el tercer lugar tenemos el clímax. El clímax es el momento de máxima tensión en el género dramático. El género donde hay la máxima tensión entre las fuerzas que se encuentran en lucha. Finalmente, cuando una de las dos fuerzas triunfa sobre la otra y vuelve el equilibrio a lo que estamos leyendo, se denomina desenlace del conflicto, que es el final de lo que estamos leyendo. El drama tiene subdivisiones. Acto. Cuando nosotros leemos una obra dramática, vemos que dice acto 1, acto 2, etc. La división de los actos se da por el tema en el que se está tratando. Aristóteles, antiguamente, dijo que la división de los actos deberían ser tres. Un primer acto que era como una introducción, un segundo acto que era un desarrollo y un tercer acto que era como el desenlace del conflicto. Shakespeare, en la modernidad, implantó que los actos fueran 5 y actualmente, generalmente, las obras dramáticas poseen 5 actos. La escena está marcada, cuando nosotros leemos una obra dramática y vemos que dice escena 1, escena 2, dentro de un mismo cuadro, la escena se encuentra marcada por la entrada o salida de un personaje. Cuando un personaje sale de la obra, estamos frente a un cambio de escena. Y finalmente, el cuadro está marcado por la escenografía. Si tenemos una casa y tenemos el interior de la casa y el jardín, ahí estamos frente a dos cuadros, el cuadro interior y el cuadro exterior. Los personajes del drama. Tenemos al protagonista, que es el personaje principal. El antagonista también es el personaje principal, pero es la fuerza que se opone al protagonista, es decir, va a ser el que va a impedir que el protagonista cumpla sus propósitos. Es como el malo de la película. Los personajes secundarios van a ser todos los demás personajes que rodeen a este protagonista o a este antagonista. La mamá, la tía, la abuela, todos estos personajes que rodean a la hija, que en este caso sería la protagonista, son personajes secundarios. Y finalmente tenemos los personajes incidentales. Los personajes incidentales son los personajes colectivos. Por ejemplo, si estamos en una escena de una protesta y vemos que el pueblo, por ejemplo, habla,
todo ese pueblo que habla y que no es solo una persona, se denomina personajes incidentales. Por eso colectivos, porque generalmente representan a una masa que habla. Los elementos del drama. El elemento principal del drama es el diálogo. Como ya dijimos anteriormente, es cuando están hablando dos personas, están conversando, están dialogando. Obviamente pueden ser más personas, pero siempre con una persona al lado. Siempre el diálogo principalmente es de dos personas. El monólogo es cuando yo estoy solo hablándole a un público, cuando yo estoy consciente que el público me está escuchando. Yo me dirijo al público, pero no tengo a nadie más en escena, sino que estoy hablando solo. Tenemos el soliloquio, que a diferencia del monólogo, en el soliloquio yo también hablo solo, pero me hablo a mí mismo. No le hablo al público, sino que, por ejemplo, cuando un personaje está reflexionando en su cama sobre algo que le pasó, el personaje está hablando solo consigo mismo y el público lo está mirando. La idea del soliloquio es que este personaje no le habla al público. Esa es la primordial diferencia entre monólogo y soliloquio. Soliloquio, el papel que juega el público. El aparte es cuando se está desarrollando una escena y uno de los personajes se va a un costado y le dice algo al público. Algo que los demás personajes no escuchan, sino que lo escucha solo en nuestra imaginación, lo escucha solo el público. Eso se le denomina aparte. Y finalmente, un elemento primordial en el género dramático es el discurso acotacional o la acotación. ¿Qué es lo que va? Tenemos el nombre del personaje y luego tenemos un apartado entre paréntesis. Eso que va entre paréntesis se le denomina discurso acotacional y generalmente nos da las instrucciones de cómo el personaje debe decir lo que tiene que hablar. Por ejemplo, cuando nos dicen que un personaje tiene que vestirse de una determinada forma, eso va entre paréntesis y se le denomina discurso acotacional. Cuando un personaje tiene que decirle, por ejemplo, el pololo le va a decir algo a una niña, lo tiene que expresar de cierta forma, con las manos, con los gestos, todo eso va dentro del discurso acotacional. Ya.